Continuando con la temática entonces, vamos a ver requerimientos y recomendaciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos saber de estos conceptos si nosotros no vamos a hacer una prescripción de un plan alimentario? Bueno, los requerimientos y las recomendaciones me dan el puntapié o la base de ver cómo se encuentra ese paciente en ese momento o qué es lo que debería, a qué objetivo debería llegar, ¿sí? En caso de que existiera una intervención nutricional. Esto es necesario determinarlos, es necesario saber cuánta energía requiere para la edad, es necesario saber cuánta proteína requiere para la edad, cómo debe ser la composición de los hidratos de carbono y de las macromoléculas básicas que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces miren, para calcular el requerimiento es muy sencillo, solamente lo que hago es entrar por la edad, ¿sí? Y fijarme por el sexo cuántas kilocalorías por kilogramo de peso por día le correspondería. Igual vamos a hacer toda una ejercitación práctica con un video, pero un poco para presentárselos. Estas son las tablas de la FAO, ¿sí? Son las más sencillas para utilizar, que es la Academia Nacional de Ciencias de Medicina. Entonces, que también ustedes pues, pueden aquí entrar, pero hay que hacer otra serie de cálculos energéticos que si no están acostumbrados les sugiero que no la utilicen y que utilicen las tablas de la FAO porque son más sencillas, ¿sí? Entonces, cuando yo también quiero calcular kilocalorías, también puedo usar otro método que se llaman kilocalorías metabolizadas. Que este método también es sencillo e indica que si el paciente pesa menos de 10 kilos, le corresponde 100 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Es decir, supongamos que el niño, en este caso, vamos a escribir un poquito acá, supongamos que el niño en este caso pese 7 kilogramos, ¿sí? Entonces yo haría 7 kilogramos por 100, ¿sí? Le corresponderían 700 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Dicho esto, vamos a empezar con la primera macromolécula, que son los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos trabajan en todo lo que es el desarrollo neuronal en las primeras etapas. Entonces, aquí, cuando estamos en lactancia materna, necesitamos empezar a cuantificar porcentaje de lípidos más que de hidratos de carbono y proteínas. Entonces, la proporción de grasa va a variar de la siguiente manera. Si está con lactancia materna o natural, va a corresponder el 50 al 55% del valor calórico. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer el ejemplo de las 700 kilocalorías. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo, ¿sí?, 700 kilocalorías, el 55%, si ustedes hacen este cálculo matemático, por 700 sobre 100, me da 385 kilocalorías que deben representar de las grasas. Esas son las calorías, pero si yo quiero saber entonces cuántos gramos le tengo que dar de ese total calórico, lo divido por 9, que es lo que representa 1 gramo de lípidos. Entonces, ese niño al día tiene que consumir 42.7 gramos de grasas en alimentos, ¿sí? O si todavía no está en alimentación complementaria, entonces de la fórmula o de la lactancia natural. Ahora, cuando este niño ya llega a los 2 años, que es donde se detiene el crecimiento neuronal, ¿sí?, solamente hay como terminaciones o especificaciones neuronales, pero su crecimiento en sí se detiene, entonces el valor calórico derivado de las grasas baja a un 40%. Y a partir de los 2 años ya representa el 30% del valor calórico total, que es el mismo valor calórico que representa en un adulto. ¿Qué pasa con las otras moléculas o biomoléculas? Bueno, los hidratos de carbono también son muy importantes,
deben representar también el otro 50% del valor calórico, o 50-60%, pero debemos estar bien atentos a las fibras, porque las fibras en los alimentos, sobre todo en la alimentación complementaria, suele dar barrido o evitar la absorción de micronutrientes. Entonces, podemos dar hasta 1 gramo por kilogramo de peso por día y en niños mayores de 2 años 0,5. Y los niños también requieren agua, no solamente requieren macromoléculas. Entonces, para calcular cuánta agua necesitan, también aplico la misma fórmula que en kilocalorías. Y digo, si el nene pesa 7 kilos, entonces le correspondería, aquí sería 7 por 100, ¿sí? Mililitros día. Es decir, que en esas 700 kilocalorías también va a consumir 700 ml por día. Entonces, esta práctica es buena realizarla para que uno vaya teniendo conocimiento no solamente del estado individual del niño, sino de los requerimientos de ese niño para poder hacer una intervención oportuna o evaluar si realmente la intervención que le estamos dando no es acorde, ¿sí? En función al conocimiento que ustedes han dado. Y por último tenemos el requerimiento proteico. Las proteínas son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo y sobre todo para el crecimiento longitudinal. Es decir, yo no voy a ganar centímetros en talla si no tengo un buen aporte de proteínas. Recordando que las proteínas siempre, el 50% del aporte proteico debe ser de alto valor biológico, es decir, debe derivar de leches, quesos y huevos. Por consiguiente, yo también puedo evaluar si realmente esta intervención nutricional va de acorde o va de la mano a mis indicadores de peso para la edad, de peso para la talla o de talla para la edad, ¿sí? Entonces, si yo veo que las mediciones las estoy haciendo mensuales y detecto que aunque hay una intervención nutricional no está siendo oportuna, entonces aquí hay que reformular esta intervención para reorientar los datos. Entonces, volvamos otra vez al ejemplo de los 7 kilos. Entonces, ok, en este caso, este niño o niña va a necesitar, porque esto no divide en sexo, 1,52, ¿sí? Que es el requerimiento para la edad, por los 7 kilos, ¿bien? Que principalmente anteriormente yo había calculado con el peso. Entonces, ¿cuántas proteínas va a requerir? En este caso, son 10,64 gramos de proteínas por día, preferentemente de estas de alto valor biológico. Y si uno pudiera remitir un alimento como estructural o básico de alto valor biológico en proteínas, y ya estoy en alimentación complementaria, es decir, estoy sobre los 6 meses, o estoy sobre el año, vamos a hacer más el ejemplo del año porque este alimento que voy a hablar es bien alergeno al inicio de la alimentación complementaria. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, un huevo tiene 12 gramos de proteína. Si yo requiero, ¿sí?, aproximadamente 10, con que este niño consuma un huevo por día, está cumpliendo casi no un 100%, porque recuerden que estamos a una edad un poquitito más avanzada. Entonces, va a llegar a un porcentaje muy alto de la RDA recomendada, o sea, del valor diario recomendado de proteínas para su momento.